dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo, y Sara escuchará a la puerta de la tienda que está detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió Sara entre sí, diciendo: después que envejecí, no tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Hay para Dios una cosa difícil. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendita de todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el amor de Sodoma y Gomorra se aumentará más, el pecado de ellos será agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún en el de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás se encuentra justo dentro de la ciudad, destruirás también, no tolerarás a su hogar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, y no ha de ser lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallares de Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás apartarás de 50 justos 5, descarga con aquellos 5 toda la ciudad, y dijo: no la destruiré, y hallaré a ellos 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablaré, quizás hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré, si hallaré allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablaré solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén. En respuesta a lo que hemos escuchado, entonemos ahora el himno 175. Señor, que mis manos puedan guiar
para escuchar el mensaje de este día. La iglesia como sal de la tierra es una bendición para el mundo. Para ello doy lugar a nuestro pastor. Tome su lugar, por favor. Ahora sí, ¿cómo estamos, ya bien? Todo muy alto, ¿no? Si nos ayudan a bajarle un poquito. Estamos viviendo en medio de una crisis, la cual creo que ninguno de nosotros la puede negar. Y es una, podríamos decir, una crisis multidisciplinaria. Porque esta crisis se manifiesta emocionalmente, o psicológicamente, espiritualmente, económicamente también, fisiológicamente, en la salud, y un sinnúmero de cosas que pudiéramos nosotros citar. Sin embargo, el mundo avanza, el mundo camina. Italia sigue siendo Italia, no ha desaparecido del mapa, ni Francia, ni Alemania. México no se queda atrás. El policía está cumpliendo su función. El señor del carro de la basura está cumpliendo su función. Los uberistas, no es Uber Eats, ¿verdad? Allá andan en su moto, en su bici. Están haciendo su tarea, están haciendo su trabajo. Han caído médicos, pero siguen haciendo su trabajo. Enfermeras, camilleros, funcionarios también. Sabemos ya de funcionarios contaminados y siguen haciendo su trabajo. ¿Y la iglesia? ¿Cuál es su papel en esta crisis? ¿Cuál es la misión de la iglesia en esta situación? ¿Cuál es esa su tarea? ¿Es acaso la iglesia solamente un apéndice de la sociedad? Bueno, eso es lo que debemos de descubrir a través de la Escritura. En Mateo capítulo 5, si me acompañan, y leen conmigo el versículo 13. Mateo 5:13. Con la ayuda del Espíritu Santo, llegaremos al entendimiento de cuál es la misión de la iglesia en estos momentos y en todos, pero particularmente en este que está viviendo nuestra nación. Vamos a leerlo todos. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Amén. Vamos a hacer una oración. Buen Dios y Padre nuestro, hemos llegado a este lugar que tú has consagrado para que en la comunión de los santos tu gloriosa majestad sea proclamada, para que desde este lugar tu poderoso evangelio de edificación, exhortación y consuelo también sea proclamado. Por eso, Señor, al abrir las Escrituras, buscamos la dirección de tu Espíritu Santo, implorando tu misericordia para que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que podamos conocer tu voluntad, y no solo conocerla, sino discernirla, pero sobre todas las cosas, vivir haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Este pasaje que acabamos de leer, este versículo, del cual surge el título de esta mañana, la iglesia como sal de la tierra. Esa es su tarea. Y es una
bendición para el mundo. Nosotros entonces en estos momentos debemos de ser bendición para nuestra nación, no una carga para nuestra nación. Debemos estar prestos entonces para servir a nuestra nación. ¿De qué nos servirían, hermanos? Tropas de élite. Ustedes saben lo que son las tropas de élite, ¿sí? Encuarteladas. ¿De qué serviría todo su entrenamiento si están encuartelados? Pues entonces debemos entender cuál es nuestra misión. Después de hablar de las llamadas bienaventuranzas, es decir, la identidad del cristiano, ahora en estos dos versículos que vamos a ver hoy uno y dentro de 8 días, Dios mediante, una próxima ocasión, el siguiente. En este versículo 13 encontramos 3 frases contundentes a las cuales debemos de ponerles mucha atención y se refieren a la iglesia. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Para qué sirve la sal? ¿Qué función tiene la sal? Bueno, en breve trataremos de explicarlo. Hay una segunda frase que también quiero llamar a su atención. Pero si la sal se desvaneciere, si la sal se disipa, pónganla en agua. ¿Y qué pasa con el agua? Si la mezclamos, la sal con el agua, se diluye, desaparece. ¿Sí? Bueno. Entonces, si la sal se desvaneciere, es decir, ¿qué pasa? Si la iglesia entonces mezcla sus principios con los principios paganos, se disuelve y no se ve. Ahí está el agua y ahí está la sal. Si la prueban, ¿sabe a qué? No me digan que a tequila, ¿no? Sabe a sal, pero no se ve. ¿Dónde está su acción? Es lo que está pasando ahorita. ¿Que hay iglesia en México? Sí. ¿Hay iglesia en el mundo? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa es la pregunta. ¿Está cumpliendo su misión? ¿Está cumpliendo con su tarea? Y esa fue una seria advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una tercera frase que también quiero traer a su mente, a su memoria, porque lo hemos leído en muchas ocasiones. Dice, no sirve para nada. Si la iglesia, si la sal no sala, pues ¿para qué sirve? Échale más sal, pues ¿de qué sirve que le ponga más sal? Y ponle más sal, pues si no sirve ya. No sirve para nada. Si la iglesia no está cumpliendo su misión, entonces no sirve para nada. Somos un club más, el club de leones, el club de rotarios, o cualquier otro club. No servimos para nada. ¿Qué hacemos aquí? Esa es entonces la visión que debe de tener la iglesia. Su misión en el mundo, su tarea en el mundo. ¿Cómo hacerla? Bueno, una analogía puede ser el ejército. El ejército son tropas equipadas y entrenadas para enfrentarse al enemigo. Pero ¿qué soldado, quiero yo saber, se presenta en el campo de batalla sin su arma, sin su casco, sin su bayoneta? ¿O qué soldado agarra y se pone enfrente? ¡Ey! Enemigo, mátame, aquí estoy! No. Tiene estrategias para realizar su tarea. Y eso es entonces, yo creo que lo que nos ha fallado ahora. Perder de vista nuestra misión y por lo tanto no buscar las estrategias para cumplir con nuestra misión. Fuera de toda duda, la iglesia de Jesucristo es una bendición incalculable para la humanidad. El pasaje que acabamos de leer, cuando
el fin de Sodoma y Gomorra estaba a la puerta. Y Abraham está platicando con el Señor. Señor, si hubiera solamente 50, por esos 50 no la destruiré. ¿Y qué tal si solo 40? Ese es el punto. El mundo no es destruido porque Dios ama a su iglesia. El mundo no se va a terminar como lo están vaticinando algunos. Estas son señales que nuestro Señor Jesucristo anunció. Señales que se han venido cumpliendo una y otra vez. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, es la primera peste que nos sorprende a la humanidad. ¿Es la primera pandemia? No, hermanos, ha habido otras. Y la humanidad sigue en pie. ¿Por qué? Porque este no va a ser el fin de la humanidad. Las Escrituras hablan claro acerca de ellas. Y la iglesia, a la cual el Señor bendice, alcanza entonces la bendición aún para aquellos que no temen a Dios. La iglesia como bendición incluye, muy a pesar de ellos, a todos los que son hostiles a Dios y a la iglesia de Jesucristo. Sería pues imposible enumerar todas las bendiciones que el mundo ha recibido por la presencia de la iglesia en medio de la humanidad mortalmente infectada por el pecado. Déjenme decirles un dato crudo, que yo creo que algunos se van a remolinear en sus asientos. Fue la iglesia quien liberó la ciencia, la iglesia de la Reforma. Fue con la iglesia de la Reforma que nació la ciencia moderna. Vean las películas de Francis Schaeffer, precisamente la era científica. Y ahí están los datos para que ustedes lo vean. Ustedes han visto unas obras por ahí que dicen nihil obstat. Antes tenían que pasar por el escrutinio del papismo. Con la Reforma, este nihil obstat desaparece. Y la tarea científica queda liberada para realizar su oficio. Pero eso no lo pueden ver. La democracia no la inventó Grecia. La democracia la inventó la iglesia. ¿O no hemos leído Hechos? ¿Sí? Dice, y puso ancianos. Y cuando leemos esa cita, dice, alzando la mano. Es decir, con la participación del pueblo. Y podríamos seguir enumerando, hermanos. Pero todas esas cosas ya quedaron enterradas. Porque se ha perdido el consenso de la iglesia. La presencia de la iglesia en esos campos, en esas arenas, se ha reducido. Sin embargo, podemos agrupar todas estas innumerables bendiciones que no podemos seguir enumerando en estas dos grandiosas expresiones de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué significan estas dos cosas? Hoy vamos a ver la primera. Vosotros sois la luz del mundo. Hoy pues se hablará primeramente de la iglesia como la sal de la tierra. Y como podrá apreciarse a través del desarrollo de la exposición, la iglesia, la sal de la tierra, es una bendición para el mundo. ¿Por qué? 1. Le da sabor a la vida. 2. Conserva el sentido y significado de la vida. Y 3. Desinfecta lo que ha sido contaminado por el hombre. Vamos a ver el primer punto. La iglesia, como sal de la tierra, es un sazonador del mundo. Esta es la primera metáfora. ¿En qué sentido la iglesia es la sal de la tierra? Para entenderlo, primero debemos conocer los usos que se le daban a la sal en los tiempos que Jesús pronunció esta frase. Básicamente, en estos tiempos, la sal era usada de 3 maneras. 1, para sazonar los alimentos.
Todavía no existía la catsup o ketchup, como algunos le dicen. Era la sal lo que le daba ese saborcito. 2, se usaba como conservador. Y 3, como esterilizador. No había mertiolate, ni Lysol, ni cloro. Entonces, esta era otra de las funciones de la sal. Aunque también tenía otros usos. Por ejemplo, uno de ellos era servir como señal de fidelidad de un pacto. ¿Sí? Un puño de sal era... No, perdón. No era un puño de sal, porque no existía, todavía no existía la sal fina, la sal, no sé cuántas marcas de sal hay. ¿Cuál? Era piedra. Exacto, gracias. También la sal era usada como salario. De ahí viene la palabra soldado, porque le pagaban con sal. ¿Sí? Ahora, vamos entonces a ver las 3 principales formas del uso de la sal y su analogía con el papel de la iglesia en el mundo. Primero, la sal como sazonador. La función de un sazonador es la de darle un toque de sabor exquisito y delicioso a los alimentos. Un sazonador proporciona un completo, esencial e inconfundible bouquet, o es un complemento esencial e inconfundible que se le da a los alimentos, dándole una característica distintivamente inconfundible. Nadie, aunque le cierren los ojos y le pongan una pizca de sal, la confunde con azúcar. ¿Sí? Nadie, si le ponen una pizca de sal, va a decir ¡coñac! No. Es inconfundible. Cuando hay sal, es inconfundible el sabor. La iglesia, pues, como sazonador, debe darle un toque de sabor exquisito y delicioso a la vida en un mundo lleno de amarguras, sin sabores y zozobras. Estamos para consolar, estamos para ayudar, estamos para animar, no para hacer del árbol caído leña. Eso te pasó por pecador. Estás así por perverso. Dios te castigó. Y hasta como decimos jocosamente en México, ¿no? ¿Sí? Tienes la maldición de Moctezuma. Ciertamente, cuando estamos en situaciones como esas, en no pocas de ellas, hemos caído por nuestra propia necedad. Pero en ese momento lo que yo quiero es ayuda. En ese momento yo no quiero que me digan eres un tonto, un etcétera. Y eso es lo primero que debemos de hacer. Extender la mano para ayudar. Esa es la cuestión de la iglesia como sal. De la misma manera, nadie confunde el sabor de la sal con el azúcar. Así, por ejemplo, la iglesia no deberá perderse o confundirse con el mundo, de tal manera que ya no haya nada distinto entre los cristianos y los paganos. Debe haber una diferencia. Cito otra vez a Francis Schaeffer y pueden ver la primera película, La Era Romana, donde nos pone 2 sociedades. La sociedad romana de esa época, el primer siglo, y la iglesia. Una viviendo con relativos y la iglesia viviendo con absolutos. Y por varias ocasiones Francis Schaeffer menciona esta frase: no había mezclas. Sin traer una etiqueta aquí o un gorrito así grandote con una crucesota, el cristiano se distingue que es cristiano. No necesita una pulsera,
no necesita una cruz, no necesita una medalla. Su vida toda, como decía el apóstol Pablo, vosotros sois mis cartas. Su vida toda es un evangelio viviente, un evangelio que grita: soy cristiano. Actúa de tal manera que llega un momento en que le preguntan: dinos por qué haces estas cosas, como lo hicieron con Jesús. Y entonces nosotros explicamos: porque creo en Dios, porque me dirige su palabra. Pero cuando empezamos a actuar exactamente igual que ellos, entonces la sal se va desvaneciendo. Entonces llega un momento en que pues ya no se sabe si somos cristianos. Se pierde entonces la misión, se pierde entonces la visión. Debe existir una marcada diferencia de actuar entre los hijos del pacto y los hijos de las tinieblas. Y esto debe notarse en el trabajo, en la escuela, en los negocios, en el hogar, porque toda la vida es religión. En todo acto de nuestras vidas manifestamos en lo que creemos. Creemos en algo, y eso en lo que creemos es lo que nos lleva a interpretar el mundo, nos lleva a interpretar los hechos, las acciones. Eso es lo que llamamos cosmovisión. Y de esta manera entonces vamos interpretando el mundo. Esto entonces nos lleva a la segunda función de la sal y por lo tanto de la misión de la iglesia. La iglesia, como sal, es un preservador del mundo. El Señor le dijo a Abraham: si hay 40 justos, no la aniquilaré. Así como se aniquilaré. Si hay 10, si hay 20. Entonces nosotros debemos purificar la tierra. Dice Isaías: la tierra está contaminada. Por los cristianos debemos de descontaminar la tierra. Dice Pablo a los romanos: la creación gime a una. ¿Por qué? Porque el hombre pecador es sin misericordia con los animales. Matan por el placer de matar. Talan árboles por el placer de hacerse ricos. Y en todo eso entonces es llamada la iglesia, el cristiano, a restaurar todo eso. Entonces, la sal, en segundo lugar, se usaba como conservador. La sal hace que los alimentos no se pudran y se conserven por más tiempo. Ejemplo de ello tenemos el bacalao, la cecina, la machaca. No me digan que no las conocen. Así pues, la iglesia debe actuar como un conservador que impida que la corrupción humana siga contaminando este maravilloso mundo que es el Theatrum Dei, o escenario de las obras de Dios. Pero debe entenderse que este llamado a la iglesia no es en el sentido organizacional, no es de la incumbencia de un consistorio, de un presbiterio, de un sacerdote o de un pastor hacer declaraciones al respecto, sino es un llamado para cada uno de los creyentes en particular y en sus diferentes campos de acción, y que en ningún momento dejan de ser miembros de la iglesia. Es esa iglesia la que tiene que actuar. El abogado cristiano, el médico cristiano, la enfermera cristiana, el camillero cristiano, ahí él debe impedir la corrupción, la putrefacción de los sistemas de la vida dirigida por los hombres. Los abogados cristianos deben hacer oír su voz en los asuntos de la legislación del aborto, de la eutanasia,
la legalización de las uniones homosexuales. No es el sacerdote el que se debe pronunciar. Son los ciudadanos cristianos los que deben alzar bandera. Lo propio debe hacer la comunidad de cristianos, los taxistas, los maestros, los psicólogos, los comerciantes, entre otros. Todo eso, hermanos, Dios no está ciego. Isaías 24:5 dice: la tierra está contaminada por culpa del hombre, porque ha roto sus leyes. Hay leyes bióticas, hay leyes físicas, leyes éticas, las cuales el hombre se place en romper. Así que entonces, arribamos al tercer elemento de la sal. La iglesia como sal es un antiséptico en el mundo. En tercer término, la sal será usada como un esterilizador para desinfectar, es decir, la sal como un antiséptico. El profeta Ezequiel nos da un buen ejemplo de ello. Dice, citándolo a él: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. Nótese el uso que se le daba a la sal en el nacimiento de los niños, y este era para desinfectar. La iglesia, mediante su vida, su ejemplo de vida de santidad, debe de ser como un desinfectante para un mundo podrido en pecados. La vida y conducta de cada uno de los creyentes en su vida personal y privada debe ser un ejemplo para la humanidad. El cristiano debe ser modelo de ética personal y no un simple imitador de los paradigmas de la vida pagana. El cristiano debe ser antes que nada un líder, pero no un líder que se esconde, sino un líder que está al frente, un líder que se ve, y no simple un adicto incondicional de un modelo de cultura pagana. Así entonces, la iglesia como sazonador, conservador y desinfectante es y deberá seguir siendo una verdadera bendición para el mundo, porque Dios, por amor a sus escogidos, hace salir el sol para todos y la lluvia para el sustento del hombre. La iglesia, pues, en su oración intercesora, ruega a Dios por el freno de la maldad humana. Pero hemos citado, subrayado 3 frases aquí. Si la sal se desvaneciere. Aquí hay una advertencia, o mejor dicho, 2 advertencias para la iglesia. La primera, si la sal se desvaneciere, y la segunda, no sirve para nada. La palabra desvanecer viene del latín evanescere, que significa disgregar, difundir o mezclar partículas de un cuerpo a otro. En el griego koiné, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, se lee moranté, que traducido es hacerse insípido. Pero también significa, si vamos a un diccionario de griego, volverse necio, volverse loco, volverse insensato. Cuando esa sal pierde ese sabor, cuando se desvanece. Y en el idioma hebreo del Nuevo Testamento no se queda tan atrás en su significado.
La palabra hebrea para sal es melihutó, que viene de la palabra melihut. La palabra melihut se traduce como salinidad. De ahí entonces que melihutó se traduce como perdiendo la salinidad. Todos esos son los efectos de no haber sido sal de la tierra. Son los efectos de no haber sido ejemplo. Ejemplo para nuestros hijos, ejemplo para nuestros vecinos, ejemplo para nuestros amigos, ejemplo como iglesia para la sociedad. No se ve la iglesia ahí. No se ve la acción de la iglesia. Y ahora, ¿cuándo ocurre esto? ¿Cuándo ocurre este evanescere, melihutó, humorante? Cuando la iglesia diluye su identidad y se vuelve una insignificante partícula en medio de la sociedad, con un oficio no esencial, necesario tal vez, pero no indispensable. Porque es harto indispensable ir al súper. Entonces, para ir al súper sí nos arriesgamos. Es harto indispensable, etcétera, ir al mercado. Pero entonces sí nos arriesgamos. Y entonces la iglesia, pues no es indispensable. ¿Se puede vivir sin la comunión de los santos? No se han muerto. ¿Se puede vivir sin la adoración comunitaria? ¿Se puede sustituir la adoración cúltica presencial por un culto virtual? Hablar de la iglesia como la sal que se desvanece significa que la iglesia ha mezclado las doctrinas de su confesión de fe con las ideas filosóficas de origen pagano. La iglesia en la era apostólica no tenía mezclas. También en la edad de la Reforma se alejó de las peligrosas mezclas. Porque eso, cuando lo hacemos, perdemos identidad como iglesia. Por último, si la iglesia como sal se desvanece, dice el Evangelio, no sirve para nada. Entonces somos unos inútiles, unos inservibles, no servimos para nada. Es más altruista la labor del policía, la del médico, la de la enfermera, la del panadero, que todos los días nos sigue haciendo pan para que nosotros podamos desayunar, el tortillero para que siga haciendo tortillas y podamos comer. Y la iglesia no sirve para nada. No sabe hacer tortillas la iglesia. No sabe hacer pan la iglesia. No sirve para nada. Cuando se pierde su función, cuando se pierde su misión. Es decir, nuestro ministerio como iglesia no es necesario. Nadie requiere de los oficios de la iglesia. Si no cumplimos con nuestro oficio como iglesia institucional, somos entonces solamente un adorno, un osito de peluche o un perrito de peluche, con el permiso de los que se van a ver involucrados en esto que voy a decir. Hubo un niño un día, ahora ya es un joven, que siempre quería tener un perrito, pero alguien en su casa no quería que hubiera perrito. Y para calmarlo le regalaron un peluchito de perrito, de esos que les pica así la pancita y sale el perrito. ¿Sustituyó eso a un perro? Jamás. Y el muchacho luchó hasta que tuvo su perro de carne y hueso. Bueno, no sé quién le lave ahora sus gracias, pero por lo menos estuvo ahí. Entonces jamás, hermanos, lo virtual va a desplazar lo real. Y la iglesia es real, no es mística.
La iglesia no es una utopía, es un cuerpo glorioso de Cristo, formada por hombres y mujeres de carne y hueso, como usted y como yo, y que tenemos una tarea que realizar. Este es el momento. ¿O no dice el apóstol Pablo: quiero que todo hombre doble sus rodillas y ore por las autoridades, por los que están en eminencia? Entonces, hermanos, si abandonamos nuestra misión, seremos solo un adorno en la sociedad, un peluchito en la sociedad y nada más, solo un apéndice de la sociedad. Eso es lo que nos han dicho ahora. La señora Cordero se dirigió directamente a los pastores también. Así que, hermanos, bueno, con la ayuda del Espíritu Santo, discernamos. Pero este es nuestro oficio. Una vez tradujimos y presentamos un libro sobre política cristiana, ¿se acuerdan? Y uno del título decía así: no sí, sino cómo. Entonces la pregunta aquí no es si debemos o no suspender el culto, sino la pregunta es cómo. ¿Cómo vamos a realizar nuestra tarea? Ese es nuestro verdadero problema. Ese es entonces en lo que debemos de enfrascarnos, pero no renunciar a nuestra misión, hermanos. Que Dios entonces nos ayude a cumplir con nuestra tarea, especialmente ahorita. Orar por nuestras autoridades, orar por los que están al frente ahí de la batalla. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre, gracias porque has puesto una misión en hombres finitos, imperfectos, en mujeres finitas e imperfectas, volubles de carácter, pero nos has dado la asistencia de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Queremos pedirte, Señor, que hables a nuestros corazones, transformes nuestras vidas y que nos des la convicción, el entendimiento de nuestra misión, de nuestra tarea en este mundo, y que entendamos cómo es esa misión que debemos llevarla a cabo, y que nos dé sabiduría para ejecutarla, particularmente en estos momentos difíciles que atraviesa no solo el mundo, sino también nuestra nación. Señor, te pedimos pues la guía de tu Espíritu, la guía de tu palabra, para que podamos seguir cumpliendo con nuestra tarea, ser una bendición para nuestro México. En Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra que ha sido republicada. Vamos a responder nosotros, primeramente entonando un himno. En este caso es el himno 179. Jesús, yo he prometido. Gracias.
con nuestros diezmos, ofrendas y primicias. Tomen su lugar. Vamos a repetir nuestro texto acostumbrado.